Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Madrid, desde el Real Instituto Elcano en la Plaza del Marqués de Salamanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Cécile Thibault, que es la corresponsal del Les Echos, el periódico francés. Bienvenida, Cécile, como siempre a este programa. Buenos días. Y también está con nosotros el investigador e historiador argentino y miembro aquí del Real Instituto Elcano, Carlos Malamud. Profesor Malamud, gracias por estar con nosotros. Un placer, buenos días. Oigan, hay noticias de Argentina y son inquietantes y son un poco más de lo mismo, porque es una historia que venimos oyendo hace mucho tiempo. Y es que hace algunos meses, ya pocos meses, el gobierno del presidente Mauricio Macri logró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que proveyera de 50.000 millones de dólares a la economía argentina en caso de que hubiera problemas. En las últimas horas volvió a hablarse del asunto, pero resulta que lo que ha ocurrido ya en los últimos 2 días es que el peso argentino, el valor del peso argentino se ha desplomado. El jueves, por ejemplo, cayó un 15% con respecto al dólar, y entonces el Banco Central pues, tuvo que subir los intereses 15 puntos, de manera tal, como dicen las crónicas de los periódicos, que de esa manera la gente invierte más en instrumentos que están vinculados al peso argentino y no tanto en cuestiones como el dólar, en monedas como el dólar. No se sabe muy bien aquí qué va a pasar. El Fondo Monetario Internacional pues ha dicho que va a respaldar a la Argentina, pero la situación es tan grave que incluso ayer había una manifestación en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo, de profesores de universidades públicas pidiendo aumentos de salarios, y esto terminó convertido en que muchos estudiantes se sumaron a la marcha y están protestando contra las políticas de Mauricio Macri. No es fácil entender esto que pasa en Argentina. Recordemos que hubo 5 presidentes en el año 2000, 2001, cuando estaba Fernando de la Rúa, teníamos la lista por aquí, después estuvo Adolfo Rodríguez Sá y Ramón Puerta fue otro de ellos, el presidente Camaño, y finalmente terminó en el poder Eduardo Duhalde. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? ¿Uno cómo puede entender esto? Bueno, evidentemente la Argentina es un caso muy particular, precisamente por sus crisis recurrentes y cíclicas, y de alguna manera en el último siglo el desempeño de la economía argentina ha ido complicándose cada vez más. En este caso particular no es un problema exclusivamente argentino, es decir, son muchas divisas de los países emergentes los que están en apuros, la lira turca en primer lugar, el real brasileño, la moneda de Rusia, de la India, de África del Sur, es decir, buena parte de los países emergentes con economías más potentes tienen serios problemas con sus divisas, y esto responde de alguna manera al cambio de política monetaria decidido hace tiempo por la Reserva Federal, que es cuando comenzaron estas turbulencias financieras. Y de hecho, ese acuerdo al que aludías, Juan Carlos, con el Fondo Monetario Internacional, entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, respondió al primer estallido de una corrida cambiaria en torno a finales del mes de abril, que es cuando comenzaron los cambios en las políticas de la Reserva Federal y empezaron las turbulencias. En el caso argentino, la situación se ve agravada por una circunstancia política bastante peculiar, que es el enfrentamiento entre el gobierno y el kirchnerismo y Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, acusada de serios causas de corrupción, está intentando oponerse frontalmente al gobierno de Macri. En realidad, este enfrentamiento parte desde el mismo momento en que Macri gana la elección. Recordemos que en un acto sin ningún tipo de explicación democrática, Cristina Kirchner se negó a hacer el traspaso de poderes y se ausentó de la ceremonia, lo cual habla un poco de su carácter antidemocrático. Y una parte importante de sus seguidores, desde el minuto cero del gobierno de Macri, está descalificando al gobierno por vendepatria, derechista, neoliberal, proimperialista, etcétera, etcétera, etcétera. Y si a esto le sumamos una gestión
bastante desafortunada de la crisis económica por parte del actual equipo, pues encontramos un poco el caldo de cultivo propicio para que estas cosas pasen. Pero insisto en el hecho de que no se trata de un fenómeno exclusivamente argentino, sino que tiene una dimensión mucho mayor. ¿Por qué dice usted que hay un manejo desafortunado por parte del equipo económico de Macri? Porque creo que no han sabido dar con las teclas adecuadas para relanzar la economía, porque desde que llegaron, primero no evitaron denunciar la situación crítica existente como herencia de la gestión anterior, con lo cual la percepción de una parte de la población es que todo responde a sus errores de gestión y no a la herencia recibida, porque se fijaron algunas metas, como por ejemplo la de la inflación o la de el tipo de cambio demasiado exitistas, y esto de alguna manera lo que hace es comprometer su imagen. Si tú has fijado la inflación en torno al 15-20% y tienes un 30 y pico por ciento de inflación, estás de alguna manera marcando que tu gestión es poco exitosa, ¿no? Y luego, en sus inicios, el presidente Macri tenía una gestión bastante personalista de la crisis económica, perdón, de la gestión económica, y eso hizo que su ministro de Economía, Alfonso Pratgay, renunciara por diferencias con Macri. Es que este año, es decir, el peso argentino ha perdido el 50% del valor. Sí, es impresionante porque se entiende que Macri está fracasando, ¿no? No consigue reenganchar a la economía. Pero, ¿qué es la alternativa? ¿Sería una vuelta del peronismo macerado de Cristina Kirchner? ¿Cómo se puede entender que este país está al final patinando en el mismo círculo desde hace 30 años, ¿no? Vemos, de alguna manera, ¿está abogado a la autarquía para sobrevivir o qué? De alguna manera, lo que está salvando todavía la continuidad del gobierno de Mauricio Macri es la falta de alternativa, ¿no? O dicho de otra manera, el hecho de que de momento la única alternativa no viable pero sí visible es la de Cristina Kirchner. Y esto provoca espanto y horror en una parte considerable de la sociedad argentina. El peronismo no termina de ponerse de acuerdo sobre qué es lo que quiere y quién pretende que sea su líder. No ha habido una renovación profunda del peronismo. Y el estallido de los cuadernos de la corrupción, del escándalo vinculado a los cuadernos de la corrupción, con políticos y sobre todo empresarios arrepentidos que están empezando a develar las cosas que ocurrían en torno a la contratación pública, pues supone un desincentivo importante para aquellos sectores del peronismo que recientemente estaban intentando apostar por un regreso de Cristina Kirchner a la primera fila de la política. Las elecciones presidenciales son en octubre del año próximo, es decir, queda un poco más de un año. La situación económica va a ser determinante, y de ahí también el hecho de que el gobierno haya intentado cuadrar el círculo, es decir, no tomó en su momento las medidas drásticas que debía haber tomado para contener la crisis, prefirió contemporaneizar pensando que de alguna manera eso le iba a mantener el respaldo popular, sí, y llegamos a donde estamos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. Cecilia, hay noticias de Emmanuel Macron, el presidente francés. Hace muy pocos días, esta semana, Matteo Salvini, que es uno de los ministros del gobierno italiano y además el líder de la Liga Norte, el movimiento 5 Estrellas en Italia, firmó un pacto con Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, contra la inmigración. Ellos dicen que no deberían entrar inmigrantes a Europa, pues por supuesto inmigrantes indocumentados. Ha habido un gran problema aquí desde que miles de refugiados de la guerra en Siria trataron de entrar a este continente, y también hay un problema porque muchos habitantes de los países del norte de África cruzan el Mediterráneo en pateras o en buques
en mal estado, muchas veces mueren y los que sobreviven pues entran a Europa. Pues los dos, Víctor Orbán y el señor Salvini, montaron este frente contra la inmigración y declararon como su gran enemigo a Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Macron ha estado buscando aliados en esta política europeísta además y estuvo recientemente en Dinamarca y allí dijo lo siguiente: no cederé nada a los nacionalistas y a los que promueven este discurso de odio. Encontrarán en mí a su principal oponente. Aquí la pregunta es si Macron podrá frenar esta ideología y este impulso que tienen algunos dirigentes políticos de irse más o menos por el lado de la xenofobia. ¿Podrá hacerlo eso el señor Macron, o por lo menos de evitar que entren inmigrantes a Europa? ¿Será que Macron lo va a conseguir? No sé si lo va a conseguir. De todas maneras, yo creo que no tiene otra opción que defender esto, porque si al momento donde vemos la extensión del populismo en todos los países de Europa Central y ahora en Italia, alguien tiene que poner un poco los valores de Europa tal como ha sido creada. Pero no sé si Macron tenía obligación de decir algo así, pero tampoco sé si tiene programa o ideas o funcionamiento para llegar a esto. Porque ahora vemos que Angela Merkel está muy, muy debilitada, está muy atacada. Ella misma ha tenido una política en materia de inmigración que era muy intentando hacer un balance entre la protección de las fronteras y la acogida de muchos inmigrantes, que además muchos de los sirios quieren ir a Alemania. Todo el mundo sabe que Alemania o el Reino Unido son los objetivos de los inmigrantes, entonces estos países tienen responsabilidad. Ahora vemos que con el Brexit no metemos al Reino Unido en este debate, pero Alemania y Francia, como la segunda parte del motor europeo, tienen que efectivamente marcar posición. Pero marcar posición no significa tener estrategia, yo creo. Es una declaración de intención, pero no es ninguna declaración de estrategia. ¿Acertó Macron al decir esto o se equivocó? No, equivocarse no se equivocó. Yo creo que no le quedaba más remedio que incidir en esta vía. Es decir, decía hace unas horas el ministro español de Exteriores, José Borrell, sí, que el problema migratorio puede ser más divisivo y tener más complicaciones para la Unión Europea y su futuro que la crisis del euro cuando el problema griego, y creo que tiene razón, ¿no? Es decir, la cuestión está en, de alguna manera, intentar oponer en resistencia a una serie de medidas impulsadas por ese frente xenófobo y antimigratorio, en el cual destacan, por un lado, como bien decías, Hungría e Italia, más Austria, que en este momento, no casualmente, preside la Unión Europea, y entonces esa presidencia rotatoria le permite al menos plantear una serie de medidas, esperando que tengan un cierto eco, como la militarización de las fronteras. Y hay que tener en cuenta también otro elemento añadido que incorpora presión a esta discusión, y es que en mayo próximo va a haber elecciones al Parlamento Europeo. Y esas elecciones pueden ser cruciales para el futuro de la Unión, toda vez que se está intentando formar un gran frente paneuropeo, paradójicamente antieuropeísta. Es decir, los partidos xenófobos, los partidos más radicales de la extrema derecha, los partidos populistas, como el partido de la señora Le Pen y tantos otros compañeros mártires, pues están intentando tener un buen resultado en las elecciones que le permitan tener un grupo parlamentario potente y desde dentro de las instituciones, como un verdadero caballo de Troya, intentar dinamitar todo el proyecto europeo. Pero solamente quería decir, me parece efectivamente que estamos en una situación preelectoral, efectivamente, y va a ser muy importante plantear una alternativa a este populismo fácil, ¿no? Pero a la vez yo quiero recordar que la posición de Francia es muy ambigua.
lo hemos visto al momento del Aquarius, de la crisis del Aquarius, del problema cada vez que hay un barco con rescatados en el Mediterráneo, hay como una subastas, ¿no? Para ver quién acoge a los refugiados. Pero vemos también que en la frontera francesa, que sea en Hendaya o en el lado catalán de la Junquera o algo así, o en Ventimiglia, al lado de Italia, Francia está bloqueando a los inmigrantes que suben que han llegado por el sur, que han llegado desde Italia o desde España, pero están bloqueando, está haciendo una cosa muy discreta a la frontera, que es un tráfico de autobuses, de taxi que devuelven a los autobuses y tal. Es muy discreto. Las ONGs lo denuncian desde hace años y se ha acentuado desde hace meses, pero el gobierno español, cuando se le pregunta a Josep Borrell, por ejemplo, no quiere hablar realmente del tema, porque es un tema de negociación discreta. España no quiere poner en evidencia a Francia, a Macron, pero los italianos lo hacen. Dicen, mira tú qué estás haciendo, qué nos estás diciendo y qué estás haciendo en Ventimiglia. Pero entonces hay un doble rasero de Macron, una especie de hipocresía en el presidente francés. Bueno, es que la política es así, ¿no? Digo yo creo que Macron no está inventando la política. Yo creo que la situación de la inmigración, efectivamente, él tiene que vivir con la opinión pública de su país, la opinión pública europea, su proyecto, que su proyecto no es xenófobo, efectivamente. Lo que quiere todo el mundo es una inmigración, flujos migratorios ordenados. Y entonces el tema es que no puedes ordenar tú solo. Puedes ordenar si tienes una política europea, a nivel europeo. Es el gran problema, ¿no? Inclusive aún teniendo una política coordinada europea, la política migratoria yo creo que es uno de los peores escenarios posibles. Es decir, el tema migratorio es un tema endemoniado, es un tema que implica poner controles a movimientos difícilmente controlables, frenar aspiraciones por un lado legítimas de los que intentan llegar a los países más desarrollados para superar situaciones de extrema pobreza, pero también situaciones complicadas por parte de las sociedades receptoras que ven de alguna manera amenazados, por lo menos en ciertos discursos, su forma tradicional de vida, ¿no? Sí. A propósito de Macron, dijo algo que ha causado una gran controversia y ha sido criticado en esta visita a Dinamarca, en Copenhague. Estaba hablando con respecto a los daneses y dijo, este pueblo luterano, que ha vivido de grandes transformaciones en los últimos años, no es exactamente el galo reacio al cambio. Entonces se está refiriendo al pueblo galo. Los galos pues, son un pueblo muy antiguo, incluso pues, fueron conquistados en el siglo I antes de Cristo por Julio César, cuando el Imperio Romano entró a lo que es el actual territorio francés. De Velo Gálica. Y era la Galia, bueno, una es la Galia cisalpina, era antes de los Alpes, esta era la Galia transalpina, es decir, más allá de los Alpes. La capital de lo que eran las Galias era Lyon, la segunda ciudad de Francia, si mal no recuerdo. Pero entonces, claro, por supuesto aquí está en cierto modo ofendiendo a los franceses, diciéndole que los franceses no quieren cambiar nunca. Hay quienes se burlan y dicen que en Francia cuando hay manifestaciones de protesta son distintas al resto del mundo, que en el resto del mundo la gente sale a la calle a marchar, a protestar para que las cosas cambien, mientras que en Francia la gente sale a marchar para que las cosas no cambien. Eso es más o menos lo que está diciendo aquí el señor Macron. Por supuesto, algunos opositores han dicho, hombre, esto es el colmo. Hace poco en Grecia nos trató de vagos, nos está caricaturizando en el extranjero, y la señora Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, pues ha dicho que lo que está haciendo el señor Macron es una vergüenza y que esto hay que cobrárselo en las urnas. ¿Está metiendo la pata Macron al decir esto con respecto a los franceses o allá se lo toman un poco a broma? Yo creo que efectivamente la gente está un poco ofendida porque lo ha dicho hacia afuera, pero lo de la aldea gala de Asterix es una como se infierte, un honor en Francia, ¿no? Entonces es como la gente está orgulloso, es un orgullo en Francia. Así que efectivamente yo creo también que Francia es un país muy reacio a la reforma y prefiere la revolución. Está siempre, los sindicatos en Francia han sido siempre opuestos a la negociación y al gran entendimiento como en Alemania,
y siempre prefieren la confrontación y ganar por conflicto a las empresas. Siempre ahí está. O sea, prefieren el conflicto al diálogo. Efectivamente, piensan que funciona mejor ganar por conflicto. Y entonces eso es como el cambio dialéctico. Pero bueno, la idea de Francia reacia a la reforma, yo creo que es una realidad. Macron además ha hecho campaña con este tema diciendo Francia tiene décadas de reformas atrasadas y voy a reformar este país y voy a acabar con algunos privilegios, voy a acabar con unos bloqueos. Está intentando, él se ha propuesto desbloquear esto. El tema es cómo, pero yo creo que la imagen que da Macron es bastante realista. O sea, tiene razón Macron al decir. Mira, yo he estudiado en Francia, me acuerdo de haber estado en huelga en el liceo, a partir de los 12 años, vamos a decir, teníamos huelga cada año, en primavera, contra una reforma, que sea la reforma del servicio militar, la reforma de la educación, la reforma de no sé qué. Había siempre una razón de hacer huelga. Estamos siempre en contra de las reformas. Diciendo hay que reformar la educación, todo el mundo salía a la calle para estar en contra de las reformas. Desde los años 70, 80 es así. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en un país que quiere reformar pero rechaza cada propuesta de reforma? ¿Tiene razón Macron entonces? ¿En Francia son unos galos reacios al cambio? Bueno, visto desde fuera, evidentemente que la resistencia de la sociedad francesa o de parte de la sociedad francesa a algunos cambios, a algunas reformas, son importantes y de hecho el estado de la economía cuando Macron llega al poder era bastante delicado en Francia, entre otras cuestiones porque precisamente no se estaban tomando las medidas necesarias para adecuar la situación del país a los grandes cambios tecnológicos que se estaban produciendo, ni siquiera tampoco a la globalización. De alguna manera, en esa imagen de la aldea gala de Asterix y la fierté, el orgullo del que hablaba Cécile, yo creo que se condice de alguna manera con esa idea de la grandeur de la France, ¿no? Es decir, la grandeza de Francia, un mito que todavía sigue vigente desde la época de Gaulle, un mito que se ancla, por así decirlo, en el hecho de que durante bastante tiempo, después de la Guerra Fría, Francia era una potencia nuclear y eso evidentemente le daba un cierto estatus en el concierto de las naciones, sumado al papel que el francés tenía como lengua internacional. Todo eso ya no es así, o bastante de eso ya no es así, las cosas han cambiado. Y yo creo que todavía una parte considerable de los franceses no ha tomado conciencia de estos cambios y de la necesidad que tienen si quieren mantener esa situación de liderazgo que un día tuvieron en el concierto internacional, de adecuarse a las nuevas realidades, y eso evidentemente supone un cambio en la actitud. Un solo ejemplo. Hace no muchas semanas atrás tuvimos huelgas importantes del gremio de los ferroviarios, porque se estaba intentando poner en marcha una serie de medidas para modernizar todo el sistema del transporte francés, el sistema francés de transporte ferroviario. Claro, si uno mira a los grandes privilegios que tienen los trabajadores del sector, uno puede entender de alguna manera el porqué de esa resistencia. Ahora, lo que está claro al mismo tiempo que son resistencias de tipo corporativo, y esto es quizás otro de los elementos que afronta la sociedad francesa, que es el gran peso de las corporaciones en la estructura social y económica del país. Macron ganó las elecciones un 7 de mayo, se posicionó el 14 de mayo, es un hombre que tiene apenas 40 años, que los cumplió el pasado 21 de diciembre, y ha generado siempre algunas polémicas por sus actitudes y por cosas que dice. Por ejemplo, su relación con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, es curiosa. Cuando estuvo recientemente en la Casa Blanca, pues se cogen de la mano, se besan, se miran, se pican el ojo, se guiñan el ojo. Y recientemente, el 19 de junio, también generó una polémica cuando un joven, en un acto, en una conmemoración en París,
cuando Macron iba caminando le dijo, ¿qué pasa, Manu? En lugar de decirle, ¿qué sé yo? Y Macron inmediatamente le dijo, a mí me tienes que llamar presidente o me tienes que llamar señor, pues yo soy el presidente de Francia y aquí puedes hacerte el imbécil, pero tienes que ir a estudiar antes de estar diciendo estas cosas. Y el joven no le respondió, parece que lo tomó aparentemente bien, pero ese tipo de cosas les están gustando a los franceses. Están contentos con Macron ahí, que es un hombre que además cuando ganó las elecciones obtuvo en la segunda vuelta el 66% de los votos y duplicó a Marine Le Pen, que tenía el 33%. Sí, pero ganó el 66 porque no había otra opción, sino era dejar el paso abierto a Marine Le Pen. Era, sí. Macron sabe que es un poco como Chirac al principio de los 2000, sí, cuando salía en 2002, me parece, sabía que no tenía, había tenido el 80% de los votos en la segunda vuelta solamente porque la gente ha votado en contra de Jean-Marie Le Pen, justo el padre de Marine Le Pen. Entonces, es un porcentaje de voto alto, pero él tiene que ponderar un poco, ¿no?, el resultado. Yo creo que este altercado ha sido muy llamativo porque además ha recordado a un altercado que había tenido Sarkozy con un joven o con un manifestante o algo así. La había tratado, bueno, la había bastante insultado, me suena, pero... Entonces, esta manera de contestar de manera muy viva, pues... parece divertida, pero a la vez es un poco... ¿Autoritaria? Sí, es un poco autoritaria la idea de yo soy el profesor, tú eres el alumno, un poco marcando la jerarquía, ¿no? Entonces es importante porque en Francia se obsesiona mucho con el valor de la escuela, de la educación y de lo que se está perdiendo la escuela de la República, ¿no?, que es fundamental para unificar y crear la ciudadanía y inculcar los valores de la Revolución Francesa. Volvemos siempre a la historia de Francia, que vive de su historia y vive del drama de ver cómo se están hundiendo o rompiendo sus valores en trocitos. Entonces es un poco esto, yo creo que es muy anecdótico, es una cosa que no tiene ninguna importancia si es solamente que en Francia la puesta en escena del poder del presidente de la República es muy importante. Pero no solo, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con la deferencia, ¿no? Y en ese sentido, uno de los grandes contrastes, no el único evidentemente, pero un gran contraste que viene al caso de esto entre la escuela francesa y la escuela española, es que en la escuela francesa a los profesores se los sigue llamando de usted, mientras que en la escuela española no hay a un solo profesor que no se le llame de usted. Se le llama señor y de usted, efectivamente, sí, a nadie se le ocurre otra cosa. Sí, sí. Pero acierta un hombre como Macron, volviendo al caso del 19 de junio, al tratar así a un joven, en su opinión. Pues tiene sus pros y sus contras, es decir, para un determinado, y la política es así siempre, es decir, no es un juego de suma cero, entonces para determinados sectores de la juventud es una metida de pata de Macron, para otros sectores que abogan por la ley y el orden y son mucho más jerárquicos, tuvo razón. Pero yo creo que llamar Manu y tratar de tú a un presidente en Francia es algo que no sé, es inimaginable. Yo creo que realmente todo lo ha percibido como una provocación del joven. Y que alguien tenía que contestar es evidente, o apartarlo desde luego, porque no se puede imaginar. Te digo, es que realmente el sistema jerárquico en Francia es el papel, el rol del presidente. La majestad de la presidencia. Es fundamental. Entonces es normal marcarla. Es el jefe del Estado, es de alguna manera una especie de rey democrático. Sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. Profesor Malamud, hay noticias de Iván Duque, el presidente de Colombia, desde el pasado 7 de agosto. Ha hecho una serie de acercamientos con otros partidos políticos y posiblemente hablemos un poco más adelante sobre el tema, pero hay una noticia que destaca el periódico El País de Madrid en su página y tiene que ver con el nombramiento que ha hecho Duque como embajador ante la Organización de Estados Americanos de la OEA en Washington de Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez es un dirigente conservador que fue procurador general de la Nación y cuya elección al final fue anulada por el Consejo de Estado, por encontrarse que había habido problemas en esa elección. Se mencionaba como, digamos,
algunos senadores no habían acudido a esa votación porque parientes de ellos habían sido nombrados en la Procuraduría General de la Nación por el señor Ordóñez. Ordóñez además se hizo célebre porque en un momento dado suspendió de sus funciones al alcalde de Bogotá, que se llamaba Gustavo Petro, que además fue candidato presidencial derrotado por Duque en las elecciones recientemente. Y Petro acudió ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA en Washington para pedir medidas cautelares y quedar protegido jurídicamente, y le otorgaron en un momento dado medidas al señor Petro. Ordóñez, cuando era Procurador General de la Nación, criticó muchísimo a la OEA y al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Bueno, pues ahora Duque lo ha nombrado embajador ante la OEA. Y hay quienes dicen que ese es un error de Duque porque, en primer lugar, pues Ordóñez va a ir a representar a Colombia ante un sistema interamericano que ha criticado en los últimos años, por un lado. Y por otro lado, el pleito con el alcalde de Bogotá ha ido a parar a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica, y dicen los que critican el nombramiento de Ordóñez que sería absurdo que un embajador esté representando a un país cuando está involucrado en un pleito. ¿Ha cometido un error aquí el gobierno colombiano al nombrar a Ordóñez o por el contrario lo que hay que hacer es darle una oportunidad a este dirigente a ver cómo se porta como embajador? Mire, la cuestión es que Ordóñez ha jugado un papel importante en la precampaña presidencial, era una fuerza a considerar, de hecho participa en las primarias con Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, es derrotado, pero estaba ahí y de alguna manera entre los compromisos asumidos por Duque como consecuencia de las primarias había que dar una cierta recompensa al señor Ordóñez. El problema de fondo es que dado el currículum tan conflictivo desde el punto de vista de la gestión por un lado, pero también desde el punto de vista político-ideológico y de principios por el otro de Ordóñez, no era fácil elegir el puesto a otorgarle para recompensarlo por los servicios prestados a la causa. Yeah. Entonces, yo creo que esa especie de patada a seguir o patada para arriba para colocarlo en la OEA es preferible a haberle dado un cargo de responsabilidad en la gestión de los problemas internos de Colombia, por no pensar, por ejemplo, que hubiera supuesto que al señor Ordóñez lo hubieran nombrado ministro de Educación. Eso sí hubiera sido un conflicto serio y una metida de pata. Ya. Lo que pasa es que la política tiene, como decíamos antes, peculiaridades notables. Durante mucho tiempo la OEA era un sitio totalmente desprestigiado y ahora resulta que es un sitio que hay que cuidar. Entonces, ¿metió la pata Iván Duque? En alguna medida sí, pero también desde la perspectiva de que algo había que hacer con Ordóñez, creo que la metida de pata es menor. Cecil Thibault. Yo no puedo opinar en absoluto porque no sigo un tema complicado, el tema de la OEA. Profesor Marlemude, hay otro asunto que tiene que ver con Iván Duque y es el siguiente, es que el domingo pasado hubo en Colombia una consulta anticorrupción. Una serie de dirigentes políticos encabezados por Claudia López, que fue una senadora muy importante, lograron que se convocara a la ciudadanía para ver qué opinaban con respecto a 7 medidas para luchar contra los corruptos. Por 500.000 de votos no se llegó al umbral, al número requerido de votos, y entonces lo que ocurrió fue que el presidente Iván Duque, que había presentado unos proyectos de ley contra la corrupción, llamó a estos dirigentes políticos al Palacio Presidencial y llegaron a un acuerdo por virtud del cual Duque va a presentar ante el Congreso colombiano una serie de proyectos de ley para que los tramiten con rapidez, para ver si logran sacar adelante este tipo de medidas y que todas sean aprobadas. En cierto modo, lo que hizo Duque fue unirse con todas las fuerzas de oposición, con distintas fuerzas políticas y también con las del partido de él, para llevar ante el Congreso estas medidas. ¿Es esa una buena noticia? Porque hay observadores en Colombia que dicen que esto no había pasado prácticamente nunca. Incluso Álvaro Uribe, el jefe político de Duque, expresidente de la República, no estaba a favor de la consulta anticorrupción. ¿Cuál es su percepción de esto que ha sucedido? Yo creo que lo que está mostrando el presidente Iván Duque
es poseer unos reflejos políticos importantes y una gran capacidad política y una gran capacidad de iniciativa. Haciendo propia la agenda de los que impulsaron el referéndum anticorrupción, está mostrando que su gobierno está muy preocupado por esa cuestión, que es una cuestión que afecta profundamente y preocupa mucho a los colombianos, y desde esta perspectiva yo creo que está marcando varias cosas simultáneamente. Por un lado, que es mucho más hábil políticamente hablando que Gustavo Petro, el destituido por Ordóñez, exalcalde de Bogotá. Petro apoyó el referéndum, pero con una postura bastante prescindente, sin involucrarse a fondo, pensando que si la postura era de si el referéndum, la consulta era derrotada, le podía pasar una cierta factura, cosa que no fue así, cosa que muestra precisamente una cierta miopía política por parte de Petro. Acierta Iván Duque al ponerse del lado de los convocantes del referéndum, pero también hay otro tema a considerar, que es su relación con Álvaro Uribe. Es decir, durante mucho tiempo, en los meses previos a las elecciones, se especulaba con qué grado de autonomía iba a tener Iván Duque respecto a su mentor político, Álvaro Uribe, desconociéndose, creo, un hecho que me parece relevante, y es que de todos los precandidatos uribistas a la presidencia, Iván Duque era el que tenía mayor distancia precisamente con Álvaro Uribe. Y yo creo que esto le está sirviendo también para marcar distancias con el senador Álvaro Uribe, y sobre todo con esa desafortunada postura de Uribe de rechazar el contenido de la consulta anticorrupción. Y en ese sentido, yo creo que es algo que le va a garantizar un cierto apoyo popular que va a necesitar mucho en los primeros años de su gestión, que es una gestión breve, solo 4 años y sin posibilidad de reelección. Cambio de asunto, Cecil, para hablar de Gerard Depardieu, actor francés, porque este hombre que tiene 69 años, que se ha ganado muchos premios internacionales, ha sido demandado por una actriz de 22 años que dice que la violó y que además la agredió sexualmente, que estas agresiones tuvieron lugar entre el 7 y el 13 de agosto, es decir, hace muy pocos días. Al parecer ella es hija de un amigo de Depardieu, que por lo demás protagonizó esa película llamada Welcome to New York, Bienvenido a Nueva York, en el año 2014, que en cierto modo recordaba el caso de Dominique Strauss-Kahn, francés, el director director gerente que fue del Fondo Monetario Internacional, que tuvo también un escándalo con una mujer del aseo en el Hotel Sofitel en Manhattan, y que pues cayó en desgracia y ha sido procesada además judicialmente por distintas causas. ¿Le sorprende a Francia esto de Depardieu? Si llega a ser verdad, porque no ha habido ninguna condena. Sí, no conozco el fondo del asunto en absoluto. Lo que veo es que Depardieu es como un monumento. Bueno, hablábamos de Asterix, él ha jugado el papel de Obelix. Entonces es como, es un poco trágico, porque lo que lo que estamos viviendo, observando, es la decadencia de un gran actor que ha jugado unos papeles fantásticos, ha sido realmente un actor excepcional de su generación. Y ahora vemos que, no sé si es la edad, el alcohol, los malos consejos, es que vemos una persona a la deriva, ¿no? Que de repente se es amigo con rusos, con cubanos, está protestando contra no sé qué, está siempre en rebeldía en contra de algo, y probablemente lo que se dice mucho es que está mal, tiene un entorno que se aprovecha mucho de él. Es un poco el Maradona de Francia, si se puede decir, un monumento que se está cayendo a trozos y que da pena más que otra cosa. En este caso particular, la verdad es que no sé exactamente qué pasó con esta actriz de 22 años. Si he entendido bien, las cosas han durado una semana, entonces uno se puede preguntar por qué duran las cosas una semana. ¿Quién se aprovecha de quién? ¿Quién está buscando qué? No tenemos ni idea. Carlos Malamud. Ahora, qué bajo debe haber caído Depardieu para que Cecilia lo compare con Maradona. El Maradona de Francia. ¿Qué piensas?
porque realmente si hay un personaje que se ha hundido y degradado moralmente es Diego Maradona, ¿no? En el caso de Depardieu, evidentemente, como decía Cecil, los tumbos que ha dado en los últimos años son constantes. Recordemos solamente cuando de alguna manera se exilia en Rusia por declararse un resistente fiscal y negarse a pagar impuestos en su país, ¿no? Es decir, y de hecho yo creo que sí ha tenido muchos problemas personales y está teniendo una deriva importante y una degradación constante. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Madrid. Cecil Thibault, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Yo creo que fue una mala semana para Nicolas Hulot, que ha sido el ministro de Medio Ambiente en Francia, de cambio climático, y que ha dimitido de manera muy sorprendente en directo durante una entrevista a la radio francesa. Es algo inaudito que nunca se había visto, no había advertido al presidente francés, ha dimitido porque se da cuenta que al final no puede hacer nada, no puede luchar contra los lobbies, no puede estar desarrollando la política que quiere. Es un personaje muy querido en Francia porque ha sido un presentador de televisión muy famoso, y él era un poco el gran luchador para el medio ambiente y evitar el cambio climático. Y su dimisión es la demostración que él piensa que la batalla está perdida. Carlos Malamud, ¿para quién fue esta semana una semana fatal, nefasta? Yo creo que ha sido muy nefasta para Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat de Cataluña, que le ha presentado una querella penal y civil al juez Llarena, que es el juez del Supremo que está instruyendo la causa contra él y otros líderes independentistas, y que acusaban a Llarena por un lado de violar la presunción de inocencia y por el otro a España de ser un país dictatorial parecido a Kazajstán. El problema estaba precisamente, y ese es el conflicto que tuvo, que su defensa decía que Llarena había dicho que había cometido un delito, mientras que el auto de Llarena decía otra cosa y daba o planteaba la hipótesis de si había cometido ese delito. Luego se achacó al traductor el error y la defensa dijo que iba a cambiar el alegato, pero en realidad lo que se sabe es que precisamente el problema parte del entorno de Puigdemont, parte de la defensa de Puigdemont, que ha hecho un papelón tremendo con esta querella. Gracias, Carlos Malamud, por haber estado aquí. Gracias a Cecil Thibault y a ustedes los espero en una próxima oportunidad en Club de Prensa.